lo que estábamos haciendo el día de ayer, ¿no? Lo que es la solución de sistemas de control lineales, pero con polos reales e iguales, eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Teníamos una práctica que tenían que intentar realizarlo. Este era el ejercicio, ¿ve? Decía la derivada o cuarta derivada de y más 28 de la tercera por la tercera derivada de y más 294 segunda derivada de y más 1372 primera derivada de y más 2401 y por y sin derivar. Igual a todo esto, ¿no? Que sería la segunda derivada de x menos 8 primera derivada de x menos 20x. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es primero hallar la función de transferencia, ¿no? Que es g, ¿no? G. ¿Cómo se halla? Ya saben, el numerador simplemente escribimos como lo que está en la parte izquierda. Si aquí tenemos una y, lo cambiamos por una s. Si tenemos la cuarta derivada, a la s lo elevamos a la cuarta. Copiamos más el mismo coeficiente que sería 28. Si tenemos una y, cambiamos por una s. Si tenemos la tercera derivada, sería s al cubo. Si tenemos 294, lo copiamos. Si tenemos y, colocamos s. Si es la segunda derivada, colocamos s al cuadrado. Y así, ¿no ve? Aquí tenemos 1372 por s más, y este último no tiene ninguna derivada, la y, entonces simplemente ya no aparece la s, ¿no? Misma idea para este lado, tenemos la segunda derivada de x, entonces en el numerador ponemos s en vez de x, ¿no? Y lo elevamos al cuadrado por ser la segunda derivada. Menos 8, tenemos la primera derivada de x, entonces colocamos solamente s elevado a la 1. Menos 20 dice aquí, x, en vez de x ya no colocamos ninguna s, ¿no? Simplemente colocamos menos 20. Ahora tenemos que fijarnos en cuál es la función de entrada, nos está diciendo, ¿no? Nos está diciendo que la función de entrada es el escalón unitario. Entonces tenemos que recordar que la función escalón unitario tiene transformada de Laplace. Su transformada de Laplace es siempre x mayúscula, ¿no? Y la transformada de Laplace del escalador unitario es 1 sobre s. Por eso estoy multiplicando por 1 sobre s, ¿no? Porque sabemos esta relación, ¿no? Que la salida y mayúscula es igual a g, que es la función de transferencia, por x, que sería 1 sobre s. Bien, entonces habíamos dicho que como son polos reales e iguales, entonces tenemos que ver la parte del denominador siempre, cómo se comporta. Tenemos que hallar el momento en el cual el denominador se está haciendo cero, ¿no? Entonces tenemos que ver esta parte y ver si podemos factorizar, ¿no? Aquí lo tengo copiado, el denominador, y vamos a copiar sus coeficientes, ¿no? Del s a la cuarta es 1 su coeficiente. Del s al cubo 28. Del s al cuadrado 294. Del s 1372. Y este solito, este coeficiente solo, 2401. Buscando los números que lo dividen a este 1401, he hallado que el menos 7 lo divide y además hace que este método, que es el de Ruffini, al final de todas las operaciones llegue a cero, es decir, pueda factorizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? Aquí el 1 baja, lo copiamos, multiplicamos 1 por menos 7 y el resultado está acá, menos 7. Y hacemos la suma, 28 menos 7 es 21. Hacemos 21 por menos 7 otra vez. Eso nos sale menos 147, ¿no? Entonces hacemos la suma. 294 menos 147, 147 me sale. Hacemos otra vez la multiplicación. 147 menos 7 menos 1029. Sumamos 1372
y lo restamos menos 1029, me sale 343. Finalmente, si multiplico menos 7 por 343, me sale menos 2401, ¿no? Y sumando esto con esto me da 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto se puede escribir como S menos 7, que sería S más 7, multiplicado por, perdón, 1 dice. Entonces tenemos que multiplicarlo por S elevado a la al cubo, porque esto es elevado a la cuarta. Entonces aquí tenemos que colocar S al cubo. Más 21, S 1 menos, S al cuadrado. Más 147, S 1 menos, ¿no es cierto? El exponente de S. Más 343. Entonces, como yo les estoy diciendo, polos reales e iguales, entonces basta que hallen este primero, ya sabemos, ¿no es cierto?, cuál es el polo, menos 7. ¿Y cuántos polos son? ¿A cuánto está elevado el máximo, la y? A la cuarta. Entonces ya sabemos que tenemos 4 polos y los 4 valen menos 7, ¿no? Entonces, si llegan hasta acá, ya no es necesario que estén factorizando esta parte para el examen, ¿no? Si ya les estoy diciendo aquí polos reales e iguales, ya de hecho ustedes ya trabajen nomás con el polo menos 7, con el que han encontrado, ¿no? Esto lo estamos colocando aquí, lo estamos factorizando como para verificar que evidentemente los demás polos son menos 7, ¿no? Solamente para eso. Si se fijan, aquí estamos aplicando Ruffini nuevamente, estamos colocando menos 7 y evidentemente se hace 0, ¿no es cierto? Con este de aquí, con este polinomio que está acá. Entonces, otra vez aparece el S más 7 aquí, ¿no? Entonces, aquí igual factorizamos este otro y también igual menos 7 aparece como el factor, ¿no es cierto? Como el número que hace que podamos factorizar. Entonces, si se fijan, al final va a resultar ese polinomio factorizado como S más 7 elevado a la cuarta. Este 4 ya pueden asumir que sale de aquí, ¿no? De cuántas veces estás derivando máximo la Y. Entonces, en el examen ya directamente asuman que es así, ¿no? Si les digo polos reales iguales. Es distinto cuando es reales y diferentes, ¿no? Ya hemos hecho ejemplos y en ese caso ya es distinto el tratamiento. Ahí sí tienen que ustedes factorizar a la fuerza porque van a ser distintos, ya no van a ser los mismos, ¿no? Pero si son iguales, ahí estamos bien. Ya es más fácil. Basta que encontremos el primero o la primera factorización, ya tenemos los demás, ¿no ven? Ahora aquí estoy simplemente factorizando el numerador. El numerador dice que es s cuadrado menos 8s menos 20. Igual al 20 lo estoy buscando algún número que lo divida y que permita aplicar Ruffini, ¿no? He encontrado que es el positivo 10, ¿no? Bajo el 1, multiplico 10 por 1, es 10, ¿no ven? Después, ¿qué decimos? Bajo 10 menos 8 es 2, ¿no es cierto? Luego hacemos 2 por 10 es 20. Menos 20 más 20, 0. Entonces, este polinomio s cuadrado menos 8s menos 20 puede ser escrito como s menos 10 por s más 2. ¿De dónde sale s más 2? Sale de aquí, ¿no ve? Este 1 lo estoy colocando multiplicado por s elevado a la 1, ¿no es cierto? Más 2, eso es. Entonces, numerador y denominador he factorizado, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta Y mayúscula se puede escribir como G, esta es la parte G, el numerador que he factorizado, el denominador que he factorizado, por X. Pero X, ¿qué es? X mayúscula, por si acaso, no es X minúscula. X mayúscula es 1 sobre S, porque decía el problema, escalón unitario es la función de entrada, ¿no? Si les dijera la función de entrada es delta de Dirac, ya les repito de nuevo, ¿no ve? Esto ya no se escribe, simplemente se multiplica por 1, porque X mayúscula vendría a ser 1. Entonces es más sencillo todavía de resolver esto, porque ya no va a existir esta parte, ¿no? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a escribir todo esto de otra manera. ¿Para qué? Para que podamos aplicar más fácilmente la transformada inversa, decíamos, ¿no? Y podamos hallar la solución. Entonces, ¿cómo lo escribimos de otra manera? Más fácil, que sea más fácil aplicar la transformada de Laplace inversa. Tenemos que aplicar fracciones parciales, les decía, ¿no? Entonces, esta y podemos escribirlo como que, primero vamos a atender esta partecita que dice 1 sobre s. Simplemente vamos a decir, vamos a poder escribir como un a sub 1, ¿no es cierto?, dividido entre s. Nuestro objetivo va a ser encontrar cómo será ese a sub 1, ¿no? Si fuese la función delta de Dirac, entonces aquí sería 1, entonces esta partecita no existiría, ¿no es cierto? No existiría, no necesitaríamos encontrar A1 dividido entre S, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es encontrar todo lo que está acá, que lo estoy mostrando, ¿no? Entonces, sumado, dice, más una constante, un coeficiente que vamos a llamar B1, dividido entre S más 7, ¿no? Es el denominador, pero elevado a la 1, ¿no? Más, vamos a decir, un B sub 2 dividido entre S más 7 elevado al cuadrado ya también. Más un B sub 3 dividido entre S más 7 elevado al cubo más un b sub 4 dividido entre s más 7 elevado a la cuarta. Entonces, tenemos que llegar, s más 7 lo tenemos que ir elevando a la 1, a la 2, a la 3, a la cuarta, hasta el número de veces que se repiten, ¿no es cierto? El s más 7. Entonces, habíamos dicho cómo encontrar estos numeritos, A1, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, ¿no? Estos dos primero vamos a hallar, ¿no? Este A sub 1. Este A sub 1 va a ser igual que como encontrábamos los coeficientes en el anterior caso, ¿no es cierto? Cuando eran polos reales y diferentes, ¿no? ¿Cuál era la fórmula? Decía A sub 1 va a ser el límite de S cuando tiende a su polo. ¿Su polo cuándo es? ¿Cuándo se hace cero este denominador? Cuando S es cero, ¿no? Por eso su polo es cero, ¿no es cierto? Por tiende a su polo cero. Multiplicado por S menos su polo. S menos cero es S nomás, por eso estamos escribiendo así multiplicado por g por x, pero ya sabemos que es g por x, es todo esto, ¿no ve? G por x, ¿no ve? S menos 10, S más 2, S más 7 por dividido entre S más 7 a la cuarta. Aquí nos falta un S, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay esta división, ¿no? 1 sobre S, entonces ahí faltaba un S. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este S de aquí arriba con este S de aquí abajo se van. Entonces queda todo lo demás simplemente, ¿no? Y habíamos dicho, para aplicar el límite simplemente reemplazamos en vez de ese el polo, 0. Entonces ponemos 0 menos 10 por 0 más 2 dividido entre 0 más 7 a la cuarta. Y este S ya no hay porque se han ido con este S de ahí arriba, ¿no ve? Entonces aquí nos quedaría menos 10 por 2 dividido entre 7 a la cuarta. Y esto me va a salir finalmente menos 20 sobre 2401. Listo, ya tenemos 1, el A sub 1, ¿no? Seguidamente lo que vamos a hacer es encontrar el B sub 4. El último nos vamos a ir por ser los más sencillos. Entonces B sub 4 va a ser igual. Casi lo mismo la fórmula que cuando usamos este A sub 1, pero aquí hay una diferencia. Vamos a aplicar el límite de S cuando tiende al polo. ¿Su polo cuándo es? Menos 7. Cuando es menos 7, el denominador se hace 0. Entonces, ¿de qué? De el denominador que sería S más 7 elevado al número de veces que se repite el polo, ¿no es cierto? Entonces aquí cuidado que me lo pongan S más 7 así nomás para el B sub 4. Tienen que colocarlo siempre elevado a la cuarta, ¿ya? Para este caso, ¿no? Para este tipo de funciones o de problemas. Entonces, aquí dice por G por X, pero G por X es esto. Entonces, copiamos todo lo que es G por X. Sabemos que S más 7 a la cuarta se va con este S más 7 a la cuarta. Me queda todo lo demás. Entonces, aplico el límite.
En vez de S coloco menos 7, ¿no? Tenemos entonces menos 7 menos 10, ¿no? Aquí colocamos menos 7 más 2. Y abajo esto ya se ha ido, ¿no? Con este de aquí se han simplificado. Entonces solamente queda menos S, esta partecita, ¿no? Menos S, que sería menos 7. Entonces, haciendo las operaciones, ¿no? Me sale menos 85 sobre 7. Entonces ya tengo el B sub 4, ya está ahí, el B sub 4. ¿Qué me falta? El B sub 3, B sub 2 y B sub 1, ¿no? Entonces habíamos dicho, vamos a aplicar una formulita, ¿no? Para hallar esos datos. Dice, el número B que tú quieras hallar va a ser igual a 1 dividido entre K menos J. J es el número que quieres hallar, ¿no es cierto? Si fuese el B sub 3 va a ser J3, ¿no ve? Dividido entre K menos J, pero K, ¿qué es? El número de veces que se repite el polo. En mi ejemplo, K es 4, ¿no? Porque se divide 4, se repite 4 veces. Y todo esto factorial, ¿no? Ya multiplicado por el límite de S cuando tiende al polo. El polo en el ejemplo es menos 7, por eso vamos a poner menos 7. Aquí tengo que sacar ¿qué derivada? La derivada K menos J, dice. Entonces, en el ejemplo, J, si quiero encontrar el 4, por ejemplo, o el 3, entonces me va a decir la derivada 4 menos 3, es lo que me dice la formulita. Eso sería 1, la primera derivada me está diciendo ahí, ¿no? ¿De qué? De S menos el polo elevado al número de veces que se repite. Eso sería, en mi ejemplo, si quiero hallar B sub 3, S menos menos 7, S más 7, elevado al número de veces que se repite, 4. Todo por G por X. Ah, ya sabemos que es G por X aquí. Es todo esto de aquí, ¿no ve? Entonces, aquí 4 menos 1 es 1. 1 factorial es 1 nomás. Entonces 1 dividido entre 1 es 1. Ya se pierde esa parte. Luego, ¿qué queda? 4 menos 3 es 1, les había dicho, ¿no? Entonces aquí tengo que hallar la primera derivada con respecto de S. Así va a quedar, ¿no ve? La primera derivada con respecto de S de todo esto. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, como S más 7 a la cuarta con S más 7 a la cuarta se van, entonces solamente me va a quedar estito, ¿no ve? Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos colocando, ¿no? Sigue siendo igual al límite de S cuando tiende a menos 7, de la primera derivada de qué? Este S, ¿no es cierto? Perdón, esta multiplicación S menos 10 por S más 2, sabíamos, ¿no? Por el anterior, para el anterior que hemos hecho, por factorización, es igual a S cuadrado menos 8S menos 20, ¿no? Después lo hemos factorizado, nada más. Entonces escribimos eso, S cuadrado menos 8 menos 8S menos 20, ¿no? Dividido entre S. Ahora, para derivar, ¿qué hago? Esta S simplemente voy a dividir entre cada uno de estos. Sería S cuadrado dividido entre S, que queda S. 8S dividido entre S me queda menos 8. Menos 20 dividido entre S, menos 20S. Así, ¿no? Para poder derivar correctamente, ¿no? Aquí, en las derivadas no se tienen que confundir, ¿no? Ahí no tienen que equivocarse. Derivada con respecto de S, dice, bueno, tengo suma de términos. La derivada de la suma es la derivada de cada uno de los términos. Entonces, primero tendré que derivar S con respecto de S. ¿Cuánto es? 1. La derivada de S con respecto de S es 1, por eso colocamos así, 1. Menos 8, la derivada de S, ¿no es cierto? La derivada con respecto de S, de una constante, en este caso menos 8, ¿cuánto es? 0. Entonces, no lo escribo. Menos, dice, la derivada de 20 dividido entre S con respecto de S. Ahí está, lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, este 20 es constante, sale de la derivada. Aquí lo estoy sacando, sale. Ahora, este S, 1 sobre S es lo mismo que escribir S a la menos 1. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues estoy escribiendo de esa manera. Y le pongo derivada. Seguimos derivando, ¿no? Escribo el 1 menos 20
Y esta derivada es en lo que se están confundiendo muchas veces, ¿no? La derivada de cualquier variable elevado a la n, ¿a qué es igual? N por la de la variable, por ejemplo, x elevado a la n menos 1, si se recuerdan. Por eso, este es como si fuera n, entonces baja a su lado, menos 1 por s elevado a la menos 1 menos 1. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en esto es en lo que veo que fallan muchos de ustedes. En el examen están derivando mal, ¿no? Entonces, esto no tiene que haber esta falla ya en la derivación, ¿no? Entonces, esto es a cuál, ¿a qué es igual? Al límite de s cuando tiende a menos 7 de 1, menos por menos más 20 s elevado a la menos 1 menos 1, s a la menos 2. Pero s a la menos 2 se puede escribir como 1 sobre s al cuadrado, ¿no? Se puede escribir de esa manera. Aquí quiero que nos detengamos. Este 1 más 20 dividido entre s cuadrado es la derivada, ¿no es cierto? La primera derivada con respecto de s, de todo esto que está aquí, ¿ya? Porque si se dan cuenta, eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado a simplificar y al final hemos llegado a que la derivada de todo esto había sido esto, ¿no? 1 más 20 dividido entre s cuadrado. Por eso me voy a anotar aquí, y voy a poner, ¿no es cierto?, que la derivada de todo esto había sido 1 más 20 s cuadrado, porque después me va a servir, ¿no? Por eso, antes de sacar el límite, ahora sí le voy a sacar el límite. En vez de s, coloco menos 7. 1 más 20 dividido entre menos 7 al cuadrado. Eso sería 1 más 20 dividido entre 49. Factor común, 49. Entonces aquí, haciendo las operaciones, me sale 69 sobre 49. ¿Ven? Entonces, aplicando la formulita, he hallado el b sub 3, ¿no? El b sub 3. ¿Qué me falta? Me falta el b sub 2 y el b sub 1. Veamos el b sub 2. El b sub 2, aplicando la formulita, sería, ¿no? Sería 1 dividido entre k menos j. K es 4 menos J, que es 2, ¿no es cierto? Entonces, 1 dividido entre 4 menos 2, factorial. Por el límite de S cuando tiende al polo, menos 7. Derivada 4 o K menos J, dice, sería 4 menos 2. Eso, 4 menos 2 es 2. Entonces, va a querer la segunda derivada de todo esto, fíjense. Pero si quieres la segunda derivada de todo eso, ¿tienes la primera derivada? Sí, tenemos, miren, la primera derivada. Entonces, sería lo mismo que escribir la derivada de esto, ¿no? Que hemos hallado, de 1 más 20 dividido entre ese cuadrado. Es lo mismo. Entonces, estamos hallando la segunda derivada de todo eso, porque es lo mismo, es la primera derivada, ¿no ven? Entonces, nuevamente, hacemos énfasis, ¿no?, en las derivaciones. La derivada de la suma es la suma de cada una de las derivadas. La derivada de 1 con respecto de s, dice, 0, siempre. La derivada de una constante, 0, ¿no es cierto? 0. Por eso aquí ya no aparece. Más la derivada de 20 dividido entre s cuadrado. El 20 es constante, sale de la derivada. 1 sobre s cuadrado, ¿se puede escribir como s a la menos 2? Sí. Entonces le ponemos una comillita de derivación, ¿no? Entonces, ahora esto, ¿a qué es igual? Aquí fallan, nuevamente les repito, fallan en la derivación de esto. ¿Qué es? La derivada de una x a la n es igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué es n aquí? Menos 2. Entonces, menos 2 baja, ¿no es cierto?, por s elevado a la menos 2 menos 1. Esto es lo que falla en harto. Entonces, en esto mucho cuidado en las derivaciones sencillas como esto, ¿bien? Entonces, aquí fíjense que el 2 factorial es 2, simplemente por eso aquí se ha quedado un medio. Entonces, un medio del límite de s cuando tiene menos 7, de 2 por 20, menos 40. Por s a la menos 2 menos 1.
es igual a S a la menos 3, ¿no ve? S a la menos 3, ¿puedo escribir como 1 dividido entre S al cubo? Sí, se puede escribir. Miren, aquí está escrito. Entonces me queda menos 40 por S a la menos, S al cubo. Fíjense, esto también vamos a tomar en cuenta, que la segunda derivada, ¿no es cierto?, de todo esto, aquí había sido igual, hemos hallado la segunda derivada, a menos 40, S al cubo había sido, por eso me estoy anotando aquí abajito. La segunda derivada vamos a necesitar, por eso me estoy anotando, antes de aplicar el límite, ¿no? Entonces pongo, en vez de S, coloco menos 7, entonces coloco un medio por menos 40 dividido entre menos 7 al cubo. Haciendo las operaciones me sale 20 dividido entre 343. Con esto ya tengo b sub 2. ¿Qué me falta? Me falta b sub 1, nada más. Nuevamente aplicamos la formulita, nada más, ¿no? Dice que es 1 dividido entre k menos j. Entonces j es 1. 4 menos 1 es 3, ¿no es cierto? Pero aquí factorial, no se puede olvidar del factorial, ¿no? Por el límite de S cuando tiende al polo, menos 7. De la derivada de 4 menos, o K menos J, 4 menos 1. La tercera derivada ya me va a pedir aquí, ¿ven? Pero la tercera derivada de todo esto, ¿a qué sería igual? A simplemente la derivada de estito. ¿No ve? Porque esto ya es la segunda derivada. Por eso, miren, le estoy colocando la derivada de eso simplemente. Ya no necesito volver a derivar, ¿no? Entonces, hacemos énfasis nuevamente, ¿no? Vamos a volver a repetir. La derivada de esto, ¿qué es igual? Menos 40, constante, sale de la derivada. Es 1 sobre S al cubo, ¿se puede escribir como S a la menos 3? Se puede, entonces lo escribimos. A eso tengo que sacar su derivada. Entonces, nuevamente repetimos. La derivada de x a la n, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? A n, ¿no? N por x a la n menos 1. Aquí n, ¿qué es? Menos 3, por eso aquí n lo bajamos multiplicando por s a la n menos 1. Ahí está, menos 3 menos 1. Esas cosas sencillas se equivocan, por eso estoy repitiendo bastante para que no se vuelvan a equivocar, ¿no? Entonces, un sexto ya sería 3 factorial 6, por eso estoy colocando un sexto ahí, ¿no? Límite de s cuando tiende a menos 7. 3 por 40, 120, positivo, ¿no? Por S a la menos 3 menos 1, S a la menos 4. Ahí está. S a la menos 4 se puede escribir como 1 sobre S a la cuarta, se puede, entonces lo escribo así. Entonces me queda 120 dividido entre S a la cuarta. Tengo que sacarle su límite. Entonces en vez de S coloco menos 7, ¿no ven? Aquí por eso está menos 7 a la cuarta. Haciendo las operaciones me sale 20 dividido entre 2401. Listo, con eso miren ya tengo todos los coeficientes A1, B1, B2, B3, B4, ya tengo todito. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es volver a escribir esto con los coeficientes que he hallado, ¿no? Aquí está, lo hemos vuelto a escribir. Miren, aquí está. Ya lo he vuelto a escribir esto, tomando en cuenta cada uno de los coeficientes. Así me sale. Miren, este primero era A1 dividido entre S, pero A1 es menos 20 dividido entre 2401. Miren, menos 20 dividido entre 2401 S. Más, dice B2, ¿qué es? O B1. B1 es 20 dividido entre 2401. Tengan cuidado con los signos, ¿no? Aquí es signo positivo. 20 dividido entre 2401. Dividido entre S más 7. Es lo mismo que escribir S más 7 aquí. Lo demás, la misma idea, miren. Más 20 dividido entre 343, ¿no ve? Después dividido o multiplicado por S más 2 al cuadrado, porque aquí decía eso, ¿no ve? S más 7 al cuadrado. Aquí está mal, es S más 7 al cuadrado, ¿no ve? Entonces, igual aquí, 60 dividido entre 49 por S más 7 al cubo.
Aquí B4 era menos 85 séptimos, aquí está menos 85 séptimos. Cuidado con los signos, ¿no es cierto? Cuidado que aquí le pongan más, ¿no es cierto? Después aquí por S más 7 a la cuarta. Listo. Esto supuestamente ya está listo para que nosotros apliquemos la transformada de Laplace. ¿Qué es lo que interesa, no? Porque este Y mayúscula no es lo que quiero. Lo que quiero es Y minúscula, ¿no? Pero si le aplico la transformada de Laplace a Y mayúscula, voy a tener Y minúscula, ¿no? Por eso es que voy a aplicar la transformada a este lado y a este otro lado también. La transformada inversa de Laplace, ¿no? Entonces, la transformada inversa de todo este lado, ¿qué será igual? Este menos 20 dividido entre 2401 es constante, sale de la transformada. ¿Qué queda dentro? La transformada inversa de 1 sobre S. Ahí está. Misma idea a este lado. 20 dividido entre 2401 es constante, sale por la transformada inversa. ¿De qué queda? 1 sobre S más 7. Misma idea para todo lo demás. Aquí miren, 20 dividido entre 343, transformada inversa de 1 más dividida entre S más 2 al cuadrado y así sucesivamente. Miren, para cada uno las constantes van saliendo y queda dentro S más 7 elevado a la algo, ¿no? Entonces, aquí ya fácil, ¿no? Esta primera parte, transformada a la inversa de 1 sobre S, ya sabemos. Es 1, listo, ya está eso. Ahora, transformada inversa de 1 sobre S más 7. Ahí tenemos que recordarnos, ¿no es cierto? Esta transformada nos tenemos que recordar. La transformada de E a la C, C es cualquier constante, por T es igual a 1 sobre S menos C. Eso tenemos que acordarnos. Esto es básico, ¿no? Es una de las primeras transformadas que hemos visto. ¿Qué tal si C fuese menos 7? El polo, ¿no? Entonces la transformada, según fórmula, de E a la menos 7t va a ser 1 dividido entre S menos menos 7. Pero S menos menos 7 es S más 7. Entonces, ¿qué significa? Que la transformada inversa de 1 sobre S más 7 es igual a E a la menos 7t. Fíjense. Entonces ya tengo esta transformada inversa también, ¿no? ¿Ya? Entonces nos falta esta otra transformada y las demás. Tengo que aplicar esta formulita que les decía, ¿no? Que la transformada de 1 dividido entre n menos 1 factorial. ¿Qué es n? N es el numerito al cual estoy elevando mi denominador. Aquí miren, n sería 2 en este caso, por ejemplo. Aquí sería 3, aquí sería 4. Entonces va a ser 1 dividido entre n menos 1 factorial por t a la n menos 1 por e a la constante c por t va a ser igual a 1 dividido entre s menos c elevado a la n. Aquí nuevamente decimos, ¿qué tal si n es 2? Aquí en esta formulita, ¿no? Y c es el polo, menos 7. ¿Qué tal? Por fórmula, solo tienen que aplicar la fórmula. La transformada de 1 dividido entre n2 menos 1 factorial multiplicado por t elevado a 2 menos 1, n es 2, multiplicado por e a la menos 7, ¿no? Hemos dicho, es el polo, menos 7t, es lo mismo que 1 sobre s menos c, pero c es menos 7, menos 7 más 7, elevado a la n, n es 2. Fíjense, con esta formulita ya he hallado la transformada de este numerito. Y me sale 1 sobre s más 7 al cuadrado. ¿Qué es lo que necesito? Eso es lo que necesito, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que la transformada inversa de este número que está aquí había sido igual a t por e a la menos 7t. ¿Por qué? Porque 1 dividido entre 2 menos 1, 2 menos 1 es 1, 1 factorial es 1, 1 dividido entre 1, 1. Entonces esta parte se va, entonces ha quedado solamente estito, ¿no ve? Entonces, esta formulita también tiene que tomar muy en cuenta, ¿no? Para el examen, ¿no? Cuidado que me estén aplicando otras fórmulas, ¿no? Por ejemplo, para esto me estén aplicando esto, no. Tienen que aplicar estito, ¿no ve?
Igual para este, ¿no ve? S más 7 al cubo. Es como si fuera n igual a 3 y c igual al polo. Entonces, ¿qué va a ser? Dice, la transformada de 1 dividido entre n menos 1, 1 dividido entre 3 menos 1, multiplicado por t, la 3 menos 1. Aquí está. 3 es n, ¿no ve? E elevado al menos el polo, E elevado al menos 7t, dice, E elevado a ct, ahí está. En vez de c está menos 7, el polo. Igual es igual a 1 menos, dice, c, todo elevado a la n. Menos 7 es más 7, ¿no es cierto? Todo elevado al cubo. Fíjense que aquí ya 1 dividido entre 3 menos 1, 3 menos 1 es 2. 2 factorial es 2, por eso aquí un medio se queda. Entonces con esto ya tengo la transformada inversa de lo que me interesa. 1 dividido entre s más 7 al cubo había sido la transformada inversa, por supuesto, igual a 1 medio t al cuadrado por e a la menos 7t. Entonces, aplicando la formulita, ya tengo el otro, ¿no ve? Ya tengo el otro. Ya tengo el valor. Había sido igual a transformada inversa. ¿A qué? A 1 medio t al cuadrado e a la menos 7t. Misma idea para este 1 sobre s más 7 a la cuarta, ¿no? Si ustedes lo reemplazan en vez de n4 y en vez de c menos 7 sería 1 dividido entre n menos 1. N es 4 menos 1 factorial por t elevado a la n menos 1. 4 menos 1. E a la menos ct, dice, E a la menos ct, perdón, E a la ct, c es menos 7, está. Igual a 1 dividido entre s menos c, pero c es menos 7, S menos 7, S más 7, elevado a la n es 4. Fíjense que igual tengo ya entonces la transformada inversa de 1 dividido entre S más 7 a la cuarta. Había sido un sexto de t al cubo, e a la menos 7t. Fíjense que aquí hay un patrón todavía de paso. Miren, cuando es elevado al cuadrado, ¿qué aparece? Nada en el coeficiente. T a la 1 aparece aquí, e a la menos 7t. Cuando es 3, ¿qué aparece aquí? Un medio aparece. T al cuadrado, dice, ya aparece a cuadrado, ¿no es cierto? Cuando es 3, cuando es elevado al cubo. E a la menos 7t. Y aquí menos 7 es el polo, ¿no? Si ustedes ya lo toman como un patrón, simplemente ya lo aplican nomás, lo ponen en el resultado. Y aquí miren, cuando es al cubo, a la cuarta, ya es un sexto ya también. T al cubo. Esto es 4 menos 1, ¿no es cierto? E a la menos 7t, menos 7 es el polo. Sin necesidad de estar calculando, ustedes ya tienen un patrón, entonces ya podrían ustedes ya colocar, ese el menos el polo, a ver, el polo digamos eres menos 3, aquí en vez de menos 7 ya pongo menos 3, directamente ya pongo un sexto, t al cubo, e a la menos 3t, ya sé eso, ¿no? Eso si ustedes quieren hacerlo más rápido en el examen, ¿no? Como un tip. Entonces ya tengo yo todos estos valorcitos, simplemente reemplazo, ¿no? Ya está aquí abajo reemplazado. Entonces la transformada de y mayúscula es y minúscula, ¿no? La transformada de 1 sobre s es 1, pero se ha quedado aquí numerito nomás. Entonces aquí ha quedado 20 dividido entre 2401 por e a la menos 7t, que es lo primero que hemos hallado. Luego aparecen, ¿no es cierto?, los coeficientes con t elevado a la menos 7t, un medio, esto no se olviden, aquí es un medio por todo esto. Esta operación tienen que hacer también, ¿no? Esto me ha salido 69 dividido entre 98. Esta operación también tienen que hacer, ¿no? Y esto me ha salido 85 dividido entre 42. Esta es la solución finalmente al sistema, ¿no? Entonces, si se fijan, es solamente aplicar las formulitas y ver de conseguir bien los resultados, ¿no? Las factorizaciones, derivar correctamente, en eso sí les recomendaría. Deriven correctamente, ¿no? Esas derivaciones ni siquiera son derivadas complicadas. Derivada de x a la n nomás ahorita hemos aplicado, ¿no? Eso. Si no tienen otra consultita o alguna consulta, vamos a continuar.
Ya, entonces, bueno, hasta ahí sería, digamos, lo que habríamos avanzado. Y en el examen seguramente va a entrar de todo, ¿no? Va a entrar todo lo que hemos avanzado. Entre esas cosas que hemos avanzado son la solución de ecuaciones diferenciales. Eso ha entrado en el primer parcial, ¿no? Entonces, yo quisiera que revisemos el primer parcial y sus soluciones. ¿Por qué? Porque he visto bastantes fallas en cuanto a integración, en cuanto a derivación, ¿no? Entonces, que no nos ocurra de nuevo. Ya repasaremos cómo era la solución al primer parcial. Seguramente alguna pregunta o dos o una pregunta del primer parcial va a entrar, ¿no?, en este examen final. Por eso repasaremos un poquito, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué dice este primer ejercicio del primer parcial? Decía, resolver la siguiente ecuación diferencial. Incluso ya les he dado, ¿no? Les he dicho de qué tipo de ecuación diferencial o cómo se tendría que solucionar. Aquí está dicho por variables separables. Entonces ustedes ya, si les digo variables separables, ya saben que tengo que colocar a un lado las y y a un otro lado las x. Entonces tienen que hacer todo lo necesario para que sea así, ¿no? Si dice allá, les estoy dando media pregunta, aquí ya resuelto ya con esto, ¿no? Entonces, de toda esta ecuación diferencial, dice, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de colocar a un lado y, al otro lado x. Entonces, aquí tengo la derivada de y con respecto de x, lo voy a dejar solito. Y esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Y esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Y todo lo demás se mantiene como está, ¿no? Y aquí que tenemos factores comunes. Aquí estos de color medio naranja, rosado, tenemos el factor común x a la cuarta, multiplicado por lo que resta. Aquí queda y. Aquí que queda, después de sacar x a la cuarta, queda más 1, ¿no ve? Menos factor común sería menos, de esta parte celeste, menos 5 medios x, ¿no es cierto? Multiplicado por lo que queda. Aquí queda y aquí queda más 1. A la parte verde, factor común, 20, multiplicado por lo que resta, y más 1, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos factor común, y más 1, ahí está, factor común, y más 1, multiplicado por lo que resta, x a la cuarta, menos 5 medios x, más 20. Entonces, si yo puedo lograr tener una multiplicación de algo que tenga solamente una de las variables, por ejemplo, y multiplicado por otro algo que tenga solamente la otra variable, por ejemplo, x, ya he separado las variables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que juntarlas. Este y más 1 que se vaya con su y, por eso lo tengo que pasar a dividir, como está multiplicando, pasa a dividir. Ahora este x a la cuarta menos 5 medios x menos, más 20 necesita su respectivo de x. Por eso el de x que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Ya están separadas las variables, ¿no? ¿Qué tengo que hacer una vez separado? Tengo que integrar, ¿no?, ambos lados de la ecuación. En las integrales igual hay falencias, entonces aquí vamos a repasar. Primero voy a integrar esta primera parte, ¿no? Esta es la parte izquierda. La integral de dy dividido entre y más 1. ¿A qué es igual? Vamos a ver, vamos a resolver esto. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir, ¿qué tal si y más 1 es igual a una variable cualquiera que me he llamado u? ¿Ya? Eso es para que sea más sencillo, ¿no?, de resolver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la derivada de esta ecuación que tengo aquí. La derivada de u con respecto de u es 1, ¿no? 1. Entonces multiplico por du aquí. Igual. Ahora derivo con respecto de y. La derivada de y, ¿no es cierto?, con respecto de y es 1. Entonces, en vez del 1, escribo de y. Más la derivada de 1 es 0, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí ya no hay un más 0 aquí, ¿no? Estas dos cosas me van a servir para volver a escribir esta integral. Entonces, dy a qué es igual? A du. Ahí está, estoy escribiendo de nuevo. Y más 1 a qué es igual? Igual a u.
¿Se ha vuelto más sencilla la integral? Sí, se ha vuelto más sencilla, porque aquí tenemos la integral de 1 sobre una variable multiplicado por du, la variable. ¿Eso a qué es igual? Esto es una integral de las más comunes. La integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x más su constante, ¿no ve? Entonces, la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u más su constante. Entonces, aquí no podemos fallar. La integral más, una de las más comunes, ¿no? La integral de 1 sobre x. En este caso, en vez de x está u simplemente, no hay que confundirse. Es logaritmo natural de u, ¿no? Más siempre todas las integrales indefinidas vienen con su constante, ¿no? Eso es lo mismo que, en vez de u, ¿qué he escrito? Y más 1. Entonces sería logaritmo natural de y más 1. Más su constante. Listo. En esta ya he hecho la integración de la parte izquierda. ¿Qué me falta? La integral de la parte derecha, ¿no ve? Entonces aquí tengo la integral de toda la parte derecha. La integral de una suma es la integral de cada una de las partes. Sí, por eso estoy repartiendo la integral de cada una de las partes de la suma, ¿no ve? Aquí, aunque no crean, también hay fallas. Aquí, la integral de x a la cuarta, ¿qué es? Ya saben, ¿no ve? Casi lo contrario de la derivada. La integral de x a la n, ¿qué es? X a la n más 1 dividido entre n más 1. Eso no hay que olvidarse. Entonces, la integral de x a la cuarta sería x a la n más 1, 4 más 1, 5, dividido entre n más 1. 4 más 1, 5. En esto también hay fallas, no podemos fallar en eso, ¿ya? Son integrales comunes, sencillas, ¿no? Entonces aquí menos dice la integral de 5 medios x de x, 5 medios constantes, sale, ¿no ve? Aquí quedaría la integral de x simplemente, ¿no ve? Entonces la integral es como si tuviéramos la integral de x a la 1, es x a la 1 más 1, x al cuadrado, dividido entre 1 más 1, 2. Eso, entonces tenemos que escribir de esa manera. Más la integral de 20 de x, 20 es constante, sale. Aquí entonces quedaría como si fuera x a la 0, ¿no ve? Entonces, eso es integral, es x a la 0 más 1. X a la 0 más 1 es 1, dividido entre 1, x. Aquí está la x, ¿no? No me puedo olvidar de eso. Más su constante de integración, siempre, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? X a la quinta dividido entre 5 menos 5 medios. Aquí este denominador 2 por 2, 4, x al cuadrado más 20x más su constante. Entonces, ambas partes ya lo he integrado, la izquierda y la derecha. Entonces, como hemos dicho que esas dos partes eran iguales, los igualamos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué he hecho? Este C1 que está aquí con este C2 se pueden juntar. Este puede pasar a restar al otro lado. Y a la resta de C2 menos C1 le puedo dar otro nombre. Puedo darle el nombre de C3. Es una constante, no importa cuánto valga, ¿no? Entonces ya con esto desaparece en una sola constante. Ahora, siempre cuando resolvamos una ecuación diferencial, vamos a tratar, ¿no? Intentar de que se despeje la y. En este caso se puede, porque si yo elevo el número a cada uno de los miembros, tengo la misma igualdad. Por eso estamos elevando a la parte izquierda, a toda la parte derecha. Misma igualdad. ¿Para qué he hecho esto? Porque el logaritmo natural y la son inversos, entonces cuando se juntan desaparece, entonces queda solamente lo que está ahí adentro, y más 1. Igual, a elevado a todo eso, pero es elevado a una suma de términos. Puedo escribir elevado a cada uno de los términos. Sí, en particular, como este C3 quiero que desaparezca, puedo escribir elevado a todo lo anterior por elevado solamente a la C3. Es lo mismo por ¿no? Por las propiedades de los exponentes, ¿no? A la C3, ¿qué será? ¿Una constante? Sí. ¿Le puedo dar otro nombre? Sí, puede llamarse C4. Ahora este está sumando más 1. ¿Lo puedo pasar a restar el más 1? Sí, menos 1. Este C4 le puedo llamar otro nombre, le puedo dar C mayúscula, el nombre de C mayúscula, sí. Entonces finalmente tenemos la Y despejada.
Cuando no se pueda despejar y, lo dejamos expresado, ¿no? Hasta lo máximo que se pueda despejar. En este caso se puede despejar. Entonces, esa es la solución a la ecuación diferencial. ¿Sí? No sé si tienen dudas sobre este otro ejemplito. Continuemos entonces. Como no hay dudas, aquí, este es otro ejercicio, ¿no es cierto?, que hemos hecho en el primer parcial. Igual ha habido fallas, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Decía resolver la siguiente ecuación diferencial, pero lineal, decía, ¿no es cierto? Entonces decía y derivada primera menos 1 dividido entre x y igual a x al cubo. Igual, este tipo de ecuaciones diferenciales, cuando dice lineal, ya les estoy dando media respuesta, porque les estoy diciendo que la ecuación diferencial cumple este formato, ¿no? Que tenemos la primera derivada de y, ¿no es cierto? En este caso nuestra variable independiente es x, y dice que hay una suma de ¿qué? Algo está multiplicando por y, algo que tiene la variable x, igual a algo que tiene la variable x, eso lo estoy diciendo. ¿Y esto cumple esta ecuación con este formato? Sí, aquí tengo la primera derivada de y, tenemos la primera derivada de y. Y aquí tenemos algo que está multiplicando por y. Sí, está multiplicando menos 1 sobre x. Esto que está multiplicando por y tiene la variable x, no está la variable de y. Igual a algo que tiene solamente la variable x, sí, igual a x al cubo. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial de este tipo, ¿no es cierto? Cuando tenemos una ecuación diferencial así, ¿cuál es la solución? Solamente seguir una fórmula es. ¿La fórmula qué dice? La fórmula dice que tenemos que encontrar una función u que multiplicado por y me da la integral de la u multiplicado por q de x, ¿no es cierto? Esto tenemos que encontrar. Si encontramos eso, entonces ya tenemos la solución. Solamente entonces aplicar esto, ¿no ven? Esto es lo que tenemos que aplicar. Entonces no hay que confundirse. Si dice lineal, directo aplicar la fórmula. Entonces empezaremos por este ladito, ¿no? Y E es lo que queremos hallar, no sabemos cuánto vale. U tampoco, pero para U también hay una fórmula. ¿Qué dice? La fórmula dice, para encontrar U, dice, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hallar la integral de P con respecto de X y elevar el número e a esa integral. Eso me está diciendo, ¿no? La formulita ya es solamente aplicar fórmula. Entonces, hallaremos pues la integral de p. ¿Pero qué es p? P es lo que está multiplicando a y. Es u menos 1 sobre x, ¿no es cierto? Eso es p. Hallaremos la integral de menos 1 sobre x. El negativo es constante, sale de la integral. Esta es la integral común que les decía, ¿no? La integral de 1 sobre x, que es directo. Si ustedes ven así, logaritmo natural de x, así directo, ¿no? Ya no hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Eso ya sabemos. Eso es una integral de las más comunes, ¿no? En esto también hay fallas, ¿no? A pesar de que ustedes usan formularios, igual, ¿no? Pero les vuelvo a recordar, pues, para que esto ya no vuelva a fallar, ¿no? Siempre más su constante de integración, ¿no? Entonces, ya tengo la integral de P. ¿Qué tengo que hacer para hallar U? El número E, elevar a este numerito, ¿no ve? A lo que a la integral, dice, ¿no? Por eso dice E elevado a lo que he hallado la integral de P. ¿Qué tengo acá? Aquí que tengo integral, no, e elevado a una suma, ¿no es cierto? Entonces podría colocar e elevado a cada uno de los componentes de la suma. Sí podría, ¿no ve? Sería entonces e elevado al logaritmo natural de x por e elevado a la C1. Igual, regla de exponentes, en eso también hay fallas, ¿no? Entonces no tenemos que fallar. Podemos hacer eso. ¿Para qué? Para que este S1 se desaparezca y le pueda dar otro nombre. Le puedo dar nombre C2, por eso le he llamado C2. Ahora,
este menos logaritmo natural de x. Este menos logaritmo natural de x es como si tuviésemos menos 1 por logaritmo natural de x. Entonces, este menos 1, por propiedades de los logaritmos, puede entrar adentro del x y decir elevar el x al menos 1 por propiedades de los logaritmos naturales. Entonces, ¿para qué hemos dejado sin ese menos negativo ahí? Para que e con el logaritmo natural se vayan porque son inversos. Entonces se eliminan y solamente me queda x elevado a la menos 1. Pero x a la menos 1 se puede escribir con 1 sobre x, sí se puede escribir. Entonces ya tengo mi u, ya está. Entonces ya tengo esta partecita, ya tengo la u. ¿Qué me falta? Esta otra partecita de la formulita. La integral de u por q. Entonces tengo que hallar la integral de u por q. ¿U qué es? 1 sobre x por c2. ¿Q qué es? Q es esta parte, ¿no es cierto? Q es x al cubo, entonces multiplicado por x al cubo. Pero x al cubo dividido entre x es x cuadrado simplemente. Y c2 es una constante, sale de la integral. Ahora aquí de nuevo una integral sencilla, ¿no? La integral de x a la n es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Entonces, integral de x al cuadrado, x a la 2 más 1, 3, dividido entre 2 más 1, 3, más su constante de integración. ¿No ve? Entonces ya tengo también esta integral, solamente hay que cambiar un poquito. Entonces dice esto aquí igualar, dice a u por y, ¿no ve? Entonces u por y era c2 dividido entre x multiplicado por y, me sale y por y dividido entre x por c2. Igual dice a c2, ¿no es cierto? Por todo esto. Fíjense que estamos igualando. Estos c2 se van. Entonces aquí me queda y sobre x igual a todo esto. ¿Se puede despejar y? Sí se puede. Entonces solamente x lo mando al otro lado a multiplicar. Si mando a multiplicar, me va a dar x por x al cubo, x a la cuarta. Más la constante por x, pero la constante se llama C3. ¿Puedo llamarle C mayúscula? Le puedo llamar C mayúscula. Entonces ya he despejado, ya he despejado. Ya tengo mi solución a mi ecuación diferencial, ya tengo. Entonces, cuando se trata de ecuaciones diferenciales lineales, no confundirse. Si cumple esta formita que tenemos acá, aplicar simplemente la fórmula para poder hallar la solución, ¿no? No sé si tienen una duda con respecto a este ejercicio. Ya. Ahora, también en el examen primer parcial no había una ecuación diferencial homogénea. Homogénea, igual, cuando les estoy diciendo el tipo de ecuación diferencial, ya les estoy dando media solución, porque cuando dice homogénea, les estoy diciendo qué fórmula tengo que aplicar, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la ecuación diferencial. Cuando dice homogénea, tiene que cumplir o tiene que aparecerse a este formato, ¿no es cierto? Hay una dx y a esa dx tiene que multiplicarle algo que tiene las variables x y y. Aquí, fíjense, hay una dx y le multiplica algo que tiene las variables x y y. Y aquí tenemos un dy y le multiplica algo que estamos llamando n que multiplica a dy. Ahí está, miren, algo que tiene las variables x y y y que vamos a llamar n. Primera condición, ¿no es cierto? Ahora, cuando les digo homogénea, significa que m y n son homogéneas. Entonces, ¿qué significa que es homogéneo? Significa que si a este m, que sería igual a esto, ¿no es cierto? Y a este n, que sería igual a todo esto, si a estos en vez de x e y yo escribo t por x y t por y, siendo t cualquier constante, si el resultado me da t elevado a la algo multiplicado por m, la misma m, entonces es homogéneo. Y verificamos aquí, fíjense, es igual, si tengo en vez de x, t, x y en vez de y, t, y reemplazamos aquí, ¿qué nos da? 15 tx más 30 ty por e a la ty dividido entre tx, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos ty dividido entre ty, t con t se van, queda e a la y sobre x.
t puede salir como factor común, porque aquí este 15tx también tiene t. Entonces, miren que aquí quedado aquí t elevado a la 1, en este caso, multiplicado por esto, pero ¿esto qué es? M. Entonces, igual a t por m. Como está elevado a la 1, entonces es homogénea, ¿no es cierto? Esta funcióncita m de grado 1. Misma idea con la n. Si en vez de x escribo tx y en vez de y, ty, y reemplazamos en mi n, que es n, es esta parte. Si reemplazamos en vez de eso y me queda t elevado a algo por n, es homogénea. ¿Y de qué grado? Como t está elevado a la 1, es de grado 1. Como son homogéneas del mismo grado los dos, podemos aplicar la formulita para poder resolver ecuaciones diferenciales de primer orden homogéneas. Pero ya les estoy diciendo esto aquí en el examen. Es homogénea. Entonces, ¿esto será necesario que hagan? No, ya les estoy diciendo, es homogénea. Ya les estoy diciendo, les estoy dando una gran pista. Esto ya no es necesario que hagan. Solo se los explico para demostrarles que es evidente, son evidentemente homogéneas. Entonces, ¿qué haré? Directo a la solución tengo que irme, ¿no? De estos dos, M y N, ¿cuál es el más sencillo, el más fácil? Este es más sencillo porque tiene menos términos, ¿no es cierto? Entonces, listo. Digo, es N el más sencillo y N se multiplica por D y E. Ah, bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como se multiplica por D y E, mi cambio de variable que voy a hacer un cambio de variable, va a ser de la Y, ¿ya? Que va a ser igual a qué? A la X por una variable cualquiera que estoy llamando B chica. ¿Qué tal si fuese el más sencillo esta parte, la M? Está multiplicado por dx. Ah, entonces mi cambio de variable va a ser x igual a y por una b chica cualquiera. Entonces no se confundan, ¿no? Si escojo entonces como mi cambio, mi función más sencilla, la n, el cambio de variable es de la y. ¿Por qué? Porque está multiplicado por dy. Entonces estoy haciendo mi cambio de variable. Y igual a x por un b chica. Entonces la b chica, si lo despejo, me queda y sobre x. ¿Qué más? Aquí voy a aplicar derivada. La derivada de y con respecto de y es 1 y en vez de 1 escribo dy. Igual a la derivada de estas dos funciones, ¿no es cierto? X multiplicado por b. La derivada, ¿no es cierto?, de la multiplicación, ¿qué es? La primera función sin derivar, aquí está, x multiplicado por la segunda función derivada. La derivada de b con respecto de b es 1, entonces en vez de b, en vez de 1 escribo de b. Más la segunda función sin derivar, que sería la b chica, multiplicado por la primera función derivada. La derivada de x con respecto de x, 1 en vez de 1, escribo el de x. En esto fallamos harto, la derivada de una multiplicación. Si fallan en esto, entonces no van a sacar esto mismo. Pero incluso si no se recuerda, no me acuerdo, pero ya tengo el cambio de variable, directamente ya saben que esto es así, de y igual a x por db más b por dx, ¿no ve? Si ni siquiera tienen que estar pensando en la derivada ni nada, directamente le aplican nomás ya así, si hacen este cambio de variable, ¿no? Entonces, ya tengo el cambio de variable, entonces todo esto que está acá, todo esto, lo escribo de nuevo. En vez de y he dicho x por b chica. Y en vez de dy hemos dicho toda esta parte. Y fíjense que esto estoy haciendo. ¿No ve? 15x, 15x, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Más 30y, pero en vez de y he escrito x por b. X por b, fíjense, ahí está. E elevado a qué? Y dividido entre x, pero en vez de y está x por b. ¿No ve? X por b. Multiplicado por dx. Bien, ya he hecho el cambio de variable ahí. Menos, ¿qué dice? Menos 30x e a la y dividido entre x. En vez de y, x por b. ¿No es cierto? Por dy, pero dy, ¿qué es todo esto? ¿No ve?
Entonces, aquí escribo dy. Aquí, ¿qué hago? Operaciones, ¿no? Dx multiplica por todo esto, 15x de x, más 30 de x por b, e a la b, simplemente porque xb con x se van las x, entonces queda b simplemente, ¿no? Menos operaciones, ¿no ve? Menos 30x e a la b, ¿no es cierto? Por x de b es todo esto, ¿no es cierto? ¿Dónde está? X por x de b va a ser esto. Pero aquí tengo una x, pero aquí también tengo otra x. Entonces me da x al cuadrado, miren. Y aquí xb por x dividido entre x queda e a la b, simplemente aquí está b, ¿no? E a la b. Menos 30 y todo multiplicado por b por dx. Aquí está la b por el dx. Y aquí menos 30x e a la b. Ahí está. Igual a 0. Ahora aquí fíjense que me ha dado más 30 y algo, menos 30 y algo, son lo mismo. Entonces se simplifica y se van. ¿Qué queda? 15 de x menos 30x al cuadrado e a la b de b igual a 0. Aquí, hasta aquí, ¿qué se fijan? Se fijan que tenemos dos variables, x y b chica, nada más. Ya ha desaparecido la y porque hemos hecho cambio de variable. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Aplicar separación de variables nomás, ¿no? Este menos que está sumando o restando pasa a sumar al otro lado. Ahora, los x juntitos, los b juntitos. Entonces, este 30x al cuadrado lo puedo pasar, como está multiplicando, a dividir. Aquí queda e a la b de b. 15 y 30 se simplifican y quedan un medio por x, ¿no es cierto? 1 dividido entre 2x de x. Igual a e a la b de b. Entonces aquí ya hemos separado las variables, solo tengo que integrar ambas partes, ¿no ve? Hallaremos esta integral de esta partecita de la derecha, igual la integral de e elevado a cualquier número, ¿a qué es igual? E a la x, digamos. Integral de e a la x, e a la x simplemente, ¿no es cierto? E integral de e a la b, e a la b. Esto también no tenemos que confundir, es una de las integrales más sencillas y comunes, más su constante de integración, ¿no ve? Entonces ya tengo esta integral de la derecha resuelta, pero falta. B, ¿qué era? ¿Qué era b chica? Hemos dicho que sí es sobre x. Entonces, fíjense, aquí está. Entonces va a ser aquí, donde está e a la b, y e sobre x. Aquí al final lo he reemplazado. E a la y sobre x va a quedar, ¿no es cierto? Pero aquí nos falta también aquí hasta al lado derecho la integral de 1 medio x de x, ¿no es cierto? Esta integral a que es igual el 1 medio también es constante, integral de 1 sobre x de x, fíjense que vuelve a aparecer una integral, ¿no? Bien común, integral de 1 sobre x de x, siempre el logaritmo natural de x más su constante, ¿no ve? Entonces ya tengo la parte izquierda, tengo la parte derecha, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, estos dos son iguales, este C2 con este C1 pueden unirse y juntarse y volverse otra constante que estoy llamando C3. Y como les decía, en vez de B era Y sobre X, por eso aquí estoy escribiendo E a la Y sobre X, igual a un medio logaritmo natural de X, y el C3 puede llamarse C mayúscula, puede llamarse C mayúscula. Entonces, finalmente es la solución a la ecuación diferencial. ¿Ve? Entonces no sé si tienen alguna pregunta sobre ese tipo de ecuaciones diferenciales. Finalmente entonces veremos esta ecuación diferencial exacta, ¿no? Entonces en estas ecuaciones diferenciales exactas, si les estoy diciendo exacta, de nuevo les recalco, les estoy dando media pregunta al bolsillo, porque les estoy diciendo ya cómo tienen que solucionar, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo es exacta? Cuando tenemos primero que la ecuación diferencial cumple igual el formato del de arriba, ¿no es cierto? De una homogénea. Algo le multiplica al de x, que tiene las variables x e y. Aquí está.
algo lo multiplica al de y, ¿no es cierto? Que tiene todas estas cosas. Pero les estoy diciendo que es exacta. ¿Qué significa que sea exacta? Significa que si yo derivo esta parte que se llama m y lo derivo con respecto de su contrario de la x, que sería y se lo derivo a esta parte que sería n con su contrario del y, que sería x, y hallo que son igualitos, entonces son ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Entonces demostramos que son exactas de esa manera, mire. Este m, que es esta partecita, lo que multiplica de x. M es toda esa parte. N es toda esta parte que multiplica el de y, ¿no es cierto? Toda esta parte, ¿no ven? Entonces, derivo, ¿no? Derivo m con respecto de y, ¿no ve? ¿Cómo sería? Aquí, la derivada, ¿no es cierto?, de una suma es la suma de cada una de las derivadas, ¿no? De las partes. Entonces, aquí primero voy a derivar esta partecita. 5 es una constante, sale de la derivada. Aquí, derivo esto con respecto de y, recuerden, estamos con respecto de y. E a la 2y, su derivada va a ser e a la 2y por regla de la cadena, ¿no es cierto? Derivada de 2y. 2 es constante, sale multiplicado por 2. La derivada de y es 1, entonces multiplicado por 1. Entonces me queda todo esto. 2 por 5, 10. Aquí 10, e a la 2y. Eso es. Ahora, esta partecita derivada con respecto de y. Misma idea, derivada de una multiplicación, ¿qué es? La primera función que está derivando sin derivar. Aquí está la primera sin derivar. Multiplicado por la segunda función derivada. La derivada del coseno menos el seno. Ahí está, menos el seno. Por regla de la cadena, multiplicado por lo que está ahí adentro con respecto de qué, de y ahorita estamos multiplicando, ¿no? O derivando. X es constante, sale multiplicado por X. La derivada de Y, 1, todo multiplicado por 1. Listo. Más, no tenemos que olvidar cuando es una suma, ¿no es cierto? La segunda función sin derivar, que es coseno de X y Y, multiplicado por la primera función derivada. Esto es la primera función y, la derivada de y con respecto de y, 1, por eso se queda 1. Haciendo las operaciones, fíjense lo que me sale, es lo que me sale. La derivada de m con respecto de y. Misma idea para n, y miren lo que me sale. Me sale esto y derivando n con respecto de x me sale esto. ¿Son iguales? Sí son iguales, entonces son ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Por eso son exactas. Pero en el examen ustedes tienen que hacer esta comprobación. No es necesario, ya les estoy diciendo que es exacta. Ya saben que sus derivadas de m con respecto de y, n con respecto de x son iguales. Ya saben eso, entonces esto se ahorran este pasito con esto que les estoy diciendo, ¿no? Se ahorran. ¿Qué tengo que hacer? Directo me voy a la solución. A la solución. ¿Qué dice la solución? La solución me dice, asumo que toda la forma general, por supuesto, es igual a 0, eso habíamos dicho al principio, es igual a 0, pero además, ¿qué asumo? Que asumo que esto va a ser igual a la derivada de una funcióncita que me estoy inventando, f, que tiene las variables x y y, pero además me estoy inventando y diciendo que eso va a ser igual a esta funcióncita f, derivándola con respecto de x, multiplicando por dx, más la funcióncita f también, derivando con respecto de y, multiplicando por dy, ¿no es cierto? Además, decimos que como esto es igual a 0, sería lo mismo que escribir la derivada de una constante, porque la derivada de una constante es 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir esto, ¿no? Para poder seguir todos los pasos. De esto sacamos de la conclusión que m es igual a la derivada de esa función desconocida derivada con respecto de x. Y n es igual a la derivada de esa función desconocida con respecto de y. De esto sacamos esa conclusión.
Entonces, primero vamos a elegir el más sencillo, M o N. ¿Cuál será el más sencillo? M y N aquí más o menos parecen. El más sencillo parece ser M, ¿no? Porque aquí tienen dos y más, ¿no ve? Entonces, como M es el más sencillo y M está multiplicando por dx, va a ser el primer paso? El primer paso va a ser integrar esta M con respecto de x. ¿Qué tal si n fuese la más sencilla? Integramos n con respecto de y. Aquí no hay que confundirse, ¿ya? Como m es la más sencilla, voy a integrar con respecto de x. Ahí está, integro con respecto de x. ¿Qué es m? Todo esto, integro con respecto de x. La integral de la suma es la integral de cada una de las partes de la suma. Ahí está, por eso estoy aplicando así. La integral con respecto de x de esto, ¿qué es? 5 es constante, constante, sale. E a la 2y es constante, sí, porque estoy integrando con respecto de x, sale como constante. ¿Qué queda? Queda simplemente integral de x. Integral de x es como tener la integral de x a la 0. ¿Qué es? X a la 0 más 1 dividido entre 0 más 1. Sería entonces x a 1 dividido entre 1. ¿No ve? Entonces, esta integral sencilla, ¿no es cierto? Esta integral la que tenemos que hallar, ¿no es cierto? Es un poquito más complicado. Esta. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Solamente esta partecita voy a integrar, ¿no? Integral de coseno de x, y de x. ¿Qué voy a hacer para integrar esto? Simplemente voy a hacer un cambio de variable. En vez de x por y, voy a escribir u. Aquí vamos a hallar las derivadas. Derivada de u con respecto de u es simplemente 1. En vez de 1 escribo u de u. Igual, estoy integrando con respecto de x. Entonces voy a derivar esto con respecto de x. Entonces, y es constante, se queda. Derivada de x es simplemente 1. En vez de 1 escribo de x, ¿no es cierto? Entonces de aquí deduzco que dx, esto que está multiplicando pasa a dividir, dx es igual a du dividido entre y. ¿No ve? Entonces ya hemos hecho un cambio de variable. Entonces esta integral coseno de x por y se va a poder escribir como la integral de coseno de u por, dice, dx, pero dx es du por y, o du dividido entre y. Aquí está du dividido entre y. 1 sobre y es una constante porque estamos integrando con respecto de u en este caso, ¿no es cierto? Entonces colocamos la integral de coseno de u, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral del coseno es el seno, ¿no? Eso es otra integral común. La integral del coseno es el seno. Seno de u más su constante de integración. Pero u, ¿qué era? Era x por y. Escribimos x por y, ¿no es cierto? Multiplicado por 1 sobre y. Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral de esa m, ¿a qué va a ser igual? Ya les había dicho, esta es una parte fácil. 5e a la 2y por x, ¿no? Menos y multiplicado por lo que hemos integrado, ¿no es cierto? Por todo esto, más su constante de integración. Y con y se van, y aquí me queda menos seno de x por y. Menos se multiplica por este lado, entonces menos y por c1. Aquí queda 5e a la 2y por x, ¿no es cierto? Aquí queda así. Ahora, aquí se van a fijar que nosotros tenemos aquí, estamos integrando con respecto de x. Volvamos a recordar eso, ¿no? Entonces, esta y puede ser tomada como un constante. C1 y C2 son obviamente constantes. Entonces, todo esto le puedo dar un nombre que se llame G, ¿no es cierto? Que se llame G, ¿no? Esa constante. Además, vamos a decir que va a tener la variable y. Nada más estamos diciendo, ¿no? Le estamos dando un nombrecito a todo esto, nada más. Entonces, ahora, toda esta integral ha quedado así, ¿no es cierto? Y ha quedado una G aquí, ¿no ve? Que tiene la variable y, el contrario de lo que hemos integrado. Nuestro objetivo va a ser hallar esta G, ¿ya? Esa G va a ser el objetivo. Entonces, para hallar la G, ¿qué decimos? Como hemos integrado la M, esta M aquí era igual
a la derivada, ¿no es cierto?, de f, la funcióncita desconocida con respecto de x. Pero la integral de una derivada, ¿qué es? Lo que está adentro se queda, o sea, es f, ¿no es cierto? La integral de la derivada de f con respecto de x es f. Por eso, toda esta integral es igual a f, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo lo derivo esta f, ya no con respecto de x, lo derivo con respecto de y, al lado contrario? Al contrario, ¿qué pasa? Si lo derivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora estamos derivando con respecto de y. La derivada de una suma, la derivada de cada una de las partes de la suma, ¿no? Entonces derivo esta parte con respecto de y, ya es, recordemos, 5x ya es constante, sale de la derivada. Entonces, e a la 2y, su derivada es e a la 2y nomás. Por regla de la cadena tengo que derivar 2y. 2 es constante, pasa a multiplicar el 2. La derivada de y es 1, entonces multiplicado por 1. Listo esta partita. Ahora, la derivada del seno es el coseno. Entonces, ponemos coseno de x por y. Pero tengo por la regla de la cadena derivar esto con respecto de y, x por y derivada, ¿no es cierto? ¿Qué sale? X es constante, por eso multiplicamos por x. La derivada de y con respecto de y, 1, multiplicado por 1, que no se escribe, más la derivada de y, de g, ¿no es cierto? Entonces, aquí fíjense que estoy aplicando una derivada sencilla del seno, ¿no? En eso fallamos también. Entonces, aquí afinar eso. Entonces, haciendo operaciones, aquí me sale 2 por 5, 10, menos x por el coseno de x por y, más la derivada de g, ¿no ve? Listo, aquí tenemos esto, hemos derivado. Pero la derivada de esta función f que no conozco con respecto de ella, que era igual, hemos dicho, oh, es igual a este n. Entonces, ¿puedo igualarlo? Puedo igualarlo a la n. ¿No ve? ¿Con qué objetivo? Para hallar esa g. Por eso, miren, estoy igualando lo que vale n. Fíjense en la parte celeste, ¿no es cierto? Tenemos x coseno de x por y, aquí es coseno de x por x, pero son lo mismo y están en los dos lados opuestos de la ecuación. Se van los dos, ¿no es cierto? Se van. Y esta parte, ¿no es cierto? 10x e a la 2y, igual aquí está repetido. 10x a la 2y también se van. ¿Qué me queda? La derivada de y va a ser de g, va a ser igual a 2y. ¿Qué tengo que hacer para hallar g? Integrar. La integral con la derivada son opuestas, entonces se queda solamente g. Aquí, la integral de 2y con respecto de y, ¿qué va a ser? 2 constantes, sale. La derivada de y, la derivada de y a la 1. La derivada de y a la n, ¿qué es? Perdón, la integral de y a la n es y a la n más 1 dividido entre n más 1. Entonces, y a la 1 más 1, 2, dividido entre 1 más 1, 2, más su constante de integración. 2 con el 2 se van. G había sido entonces igual a y2 más su constante C3. Ya tengo G, entonces reemplazamos en esta primera parte, ¿no es cierto? En esta de aquí. Reemplazamos en esa ecuación. ¿Y qué me da? Reemplazamos, ¿no? Entonces, aquí está. Y cuadrado más C3 reemplazado en esta ecuación que hemos encontrado aquí arriba. ¿Dónde está? Aquí está. 5e a la y x menos seno de x por y, dice, ¿no ve? Aquí está. 5e a la 2y x menos seno de x. Más y cuadrado más c, más c3. Igual a c, dice. ¿Por qué dice igual a c? Porque hemos dicho que todo esto, ¿dónde está? Aquí arriba, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la g? Aquí. Aquí estaba. ¿Dónde está la g? Es igual a f, hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos dicho que es igual a f. Pero, ¿qué hemos dicho también? Que la integral de esta f, ¿no es cierto? Que la derivada, ¿no es cierto?, de la f es igual a la derivada de la constante. Aquí arribita hemos asumido esto. Al principio hemos asumido eso. Hemos partido de eso, ¿no es cierto? La derivada de f es igual a la derivada de la constante.
Si quiero hallar f, ¿qué hago? Aplico la integral de los dos. Entonces, fíjense, aquí está la integral. Estoy aplicando la integral de los dos. Entonces, ¿qué tengo al final? Que f había sido igual a constante. Y esa constante es igual a f. Entonces, como todo esto era igual a f, lo igualo esto a la constante. ¿No ve? Entonces, este C3 que está sumando puede pasar al otro lado a restar. Y a esa nueva constante que sale le puedo dar otro nombre, C4. Entonces, aquí ya tengo todo en términos de Y y de X. Puedo despejar Y. Es bastante difícil aquí, ¿no? Difícil de despejar. Entonces, lo dejamos expresado de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos aquí la solución a la ecuación diferencial. Bien, espero que